Buenas noches y bienvenidos al espacio La Tertulia y el Filandón, la 8 Bierzo y la 8 León de la mano, para conversar a lo largo de los próximos minutos con un invitado de actualidad. Repasamos la actualidad política. En la 8 Bierzo y en la 8 León nos acompaña el secretario general del PSOE en la provincia, Javier Alfonso Cendón. Javier, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por contar con usted hoy y lo hacemos de la mano de los compañeros Roberto Núñez, redactor de La 8 León. Roberto, buenas noches. Muy buenas noches. Y de la mano de Diario de León, como es siempre este espacio, La Tertulia y el Filandón, Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León. Buenas noches. Hola, buenas noches. Javier Alfonso Cendón, suponemos que extraordinariamente preocupado, ¿no?, para arrancar esta conversación con los datos sanitarios, el índice de contagios de la comunidad de Castilla y León y también de la provincia de León, ¿no? Sin lugar a dudas, datos muy preocupantes que evidencian pues, que el número de contagios está creciendo día a día y evidentemente un llamamiento pues, a la prudencia de toda la sociedad leonesa y berciana, y evidentemente que todo el mundo pues, tome las máximas medidas y las máximas cautelas para reducir esta pandemia. Roberto. Hablando de esta pandemia y de esta situación, en cuanto empeoran los datos, se empieza a mirar a las medidas con lupa, que es necesario. Siempre se habla de ese famoso equilibrio entre la sanidad y la economía. Desde Castilla y León, por ejemplo, se está pidiendo al Gobierno central que asuma unas determinadas decisiones. Cada comunidad está yendo por un camino. ¿Cree que habría que llegar a ese confinamiento total que pide la Junta, que las medidas que se están adoptando son adecuadas, siempre además pues eso, con sectores como el de la hostelería pues, en el punto de mira y sufriendo un nuevo cierre desde hoy? Sin duda alguna creo que la clave es la unidad. Los expertos tienen que decidir qué es la medida que hay que tomar en cada uno de los momentos y no puede ser de otra forma que apoyar a todas las instituciones que toman decisiones, en este caso a la Junta de Castilla y León con las medidas que ha tomado. Lo que podemos discutir, y creo que es sano discutir, es de qué forma se toman, ¿no? Evidentemente, el apoyo del Partido Socialista para cualquier medida que se tome, para de alguna forma parar esta pandemia y lo que estamos viendo en el día a día de contagios y muertes de nuestros compatriotas, pero evidentemente hay decisiones que tienen que ser más consensuadas, más habladas y, por ejemplo, con el confinamiento que se ha establecido, o mejor dicho, con el cierre de determinados sectores, como es la hostelería, como es el sector de los gimnasios y del comercio, lo que creo es que deberían de haber atendido a otro tipo de características. Es decir, si tenemos una provincia como la de León con muchas tasas diferentes en municipios, quizá haber planteado previamente algún confinamiento perimetral de alguna zona y haber acompasado un poco más estas cosas. Es lo que creo y lo que creo que deberíamos de ajustar en el tiempo y lo que estamos pidiendo. Y por supuesto que haya ayudas directas a los diferentes sectores que ven como su día a día no puede desarrollarse y que me preocupa porque hay mucha gente, muchos empresarios, muchos autónomos que lo están pasando muy mal. Sí, casi me responde a la primera pregunta que yo tenía. ¿Qué le puede decir en un día tan importante como hoy, en el que la hostelería vuelve a cerrar después de venir vapuleada durante 10 meses desde el marzo del año pasado? ¿Qué le puede decir el responsable del PSOE de León a un hostelero que ha cerrado y que está viendo que las posibilidades de que no vuelva a abrir son muchas? Pues le quiero decir una cosa. Hemos presentado una batería de enmiendas, concretamente en las Cortes de Castilla y León, a los presupuestos de la Junta de Castilla y León para que se dediquen más de 50 millones de euros a ayudas directas a ese sector, al sector también de la hostelería, pero también al sector del gimnasio, de los sectores del comercio. Esas ayudas tienen que llegar pues a la gente. La Junta de Castilla y León, y concretamente el Gobierno autonómico, tuvo el último trimestre del 2020 un superávit de más de 230 millones de euros. Ese dinero tiene que llegar a las personas, tienen que llegar ayudas directas. Se han puesto ayudas en marcha, algunas muy necesarias, pero evidentemente hay mucho camino que recorrer. Para que se den una idea de lo que se ha hecho, el 60% de las ayudas que han percibido pues, los hosteleros provienen del Gobierno de España, el 35% de los ayuntamientos y solo el 5% de la Junta de Castilla y León. Creo que algo falta por hacer y hay que hacerlo muy rápido, porque esto se va a llevar a mucha gente si no por delante. Sí, pero las ayudas no han llegado. Quiero decir, los hosteleros, al menos eso es lo que ellos dicen desde la Asociación de Hostelería, que no han recibido ni un euro de ayudas. No sé si el porcentaje del 60% del Gobierno, el 5% de la Junta, da igual. Al fin y al cabo, las ayudas no le han llegado al hostelero y sin embargo, las facturas sí le llegan, los impuestos sí le llegan,
hostelería, comercio. Es decir, yo sé que todos los sectores de la economía se han visto perjudicados por la pandemia, pero de alguna manera tienen que resarcirse a aquellos a los que no se les deja trabajar, es decir, al hostelero o al comerciante cuando ha tocado el cierre, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Desde el Gobierno de España, el día 22 de diciembre, se aprobó un fuerte plan de más de 4.200 millones de euros y las ayudas han llegado de diferente forma. Han llegado con los ERTEs, que eso sí que se han cobrado, algunos llegaron con un poco de retraso, pero se están cobrando y evidentemente esto es una realidad y supone una cifra muy, muy elevada. Han llegado créditos ICO, que evidentemente han sido muy importantes también en esta provincia. También han llegado ayudas pues para poder aplazar alquileres, se ha bonificado fiscalmente, ese tipo de cosas ya son una realidad. ¿Que hay que seguir con ellas? Sin lugar a dudas, por eso estamos poniendo en marcha ese plan de enmiendas y que el Gobierno de la Junta de Castilla y León solo tiene que aceptarlas. Ya las ha planteado el Partido Socialista a nivel autonómico y tiene que decir sí para que lleguen inminentemente, como cuando se aprueben los presupuestos autonómicos en el próximo mes, pues a los hosteleros, a los comerciantes y que puedan sobrevivir, porque evidentemente hay mucha gente que no está ingresando nada y como bien dice, las facturas sí que llegan. Habla de los ERTEs, la situación con la que se planteaban en marzo o con las que se vivían en verano a la que tenemos ahora es muy diferente, ¿no? ¿Cómo se plantea este 2021? Porque por lo que vemos, la situación va a llevarnos todavía unos cuantos meses. Sin duda alguna, pues se plantea con muchísima preocupación y con mucho esfuerzo. Hay que ocuparse en ello. Los ERTEs están prorrogados hasta final de mes y estamos esperando a que el Gobierno pues tome medidas en lo que va a venir por delante, pero todo parece que va a haber un aplazamiento de los mismos para que puedan seguir aplicándose. De hecho, se han ampliado sectores. Algún sector que no estaba en su origen y que fue incluido en el mes de diciembre, por ejemplo, fueron los grandes distribuidores de bebida de todo tipo, que se ven afectados por el cierre de la hostelería y no estaban incluidos a priori, pero que ya lo están. Las agencias de viajes también pueden, en los créditos ICO, meter las indemnizaciones que le van a tener que dar a sus clientes que no han podido realizar esos viajes. Se están tomando medidas constantemente, algunas son de esas. Y va a haber fondos, ¿no?, para soportar toda esta ayuda pública. Sin lugar a dudas, tiene que haberlos. Y evidentemente, pues un gran esfuerzo que hizo el Gobierno de España fue conseguir de Europa 140.000 millones de euros para reconstruir nuestra economía. Esos fondos están ahí ya y tenemos que decidir en los presupuestos. Se han establecido diferentes líneas y una línea muy importante es proyectos que permitan reconstruir lo que se ha llevado por delante pues toda esta crisis. Hablaba, señor Cendón, hace un instante que la clave para la lucha contra la pandemia es la unidad y que los expertos deben decidir las medidas. Los expertos han decidido en la Comunidad de Castilla y León, el Comité Asesor de la Administración Autonómica, el confinamiento total. El Gobierno de España ha rechazado sucesivamente durante varios días esa posibilidad. Los expertos dicen, pero las administraciones no actúan. Sí que actúan. Evidentemente, para llegar a un confinamiento total tienen que pasar muchas medidas. Cerrar todo, evidentemente, pues, si fuera necesario se haría, pero quedan muchas medidas desde lo que se está haciendo ahora hasta ese cierre total y es lo que ha dicho el Gobierno de España. Evidentemente lo que quiero es que todas las administraciones y la única vacuna que tenemos ante todo esto es la unidad. La unidad para salir de todo esto. La vacuna que a nivel sanitario, pues evidentemente ya estamos se está poniendo a nuestras residencias de mayores. La provincia de León tiene unos niveles pues aceptables de vacunación y creciendo, pero evidentemente la vacuna para salir de todo esto tiene que ser la unidad y que todos vayamos a una. Y en el Partido Socialista pues tenemos la mano tendida para ello. Y entrar en otro tipo de polémicas pues creo que es estéril total. Sí, es muy probable que la unidad sea la solución. Seguramente no la vacuna es la gran solución, pero la unidad de los políticos sí que tiene que ser una de las, por lo menos uno de los puntales de esa solución. Pero ¿no le parece vergonzoso el comportamiento de los políticos en general, entre el Gobierno, las comunidades autónomas, poniéndose permanentemente la zancadilla? No llegan al insulto, pero le falta muy poco para ello. Y ante todo eso, el ciudadano lo que ve es un escenario que parece un ring y nosotros somos los que recibimos los golpes, ¿no? Eso explica la desafección que tiene la ciudadanía con los políticos y con la política, ¿no? Evidentemente la desafección se produce por muchas cosas, pero en un momento tan duro como este, con gente pasándolo mal, no se puede entender otra cosa que no sea la unidad. Lo que puedo decir que es desde el Partido Socialista tendemos la mano y evidentemente como hay personas que incumplen,
que incumplen pues, las medidas que se ponen. Hay políticos que incumplen también ese tipo de cosas, pero son la minoría. Lo que puedo decir es que lo que hay es responsabilidad de la mayoría de ellos en todas las instituciones, y en esa línea está el Partido Socialista de León y todos los representantes del PSOE. Ahí tenemos que unirnos y tenemos la mano tendida para apoyar, en este caso, al gobierno autonómico, y como le decía antes, las medidas tienen nuestro apoyo. Lo que creemos es que hay que hablar cosas, que hay que anunciarlas, que hay que ser más previsores, que si evidentemente tenemos municipios en los cuales las tasas no son tan elevadas, quizá no sería necesario un cierre total. Y eso es un poco la mano tendida que hemos lanzado al gobierno autonómico y la exigencia de ayudas directas. Y lo tienen muy fácil. Hemos hecho enmiendas al presupuesto autonómico que tienen la capacidad de aceptarlas. Le pido al Partido Popular y a Ciudadanos que lo hagan, para que la gente reciba ayudas directas y puedan salir pues, de esta situación. Si no, evidentemente, una provincia como la nuestra, con un tejido industrial pequeño, con muchísimos autónomos, con mucha gente del sector servicios, gente de la cultura, feriantes, hay mucha gente que lo está pasando mal, es la única solución. Sí, pero lo que percibimos los ciudadanos es que están instalados en el y tú más. Y es verdad que todos dicen, yo tiendo la mano al partido de enfrente, el que sea, porque lo dicen todos, pero luego parece que esas manos tendidas siempre quedan en el aire. Nadie recoge el guante y nadie se sienta de verdad a negociar o a arbitrar medidas con unidad. Ese es el principal problema. Si yo entiendo, y además comparto las palabras que acaba de decir, pero luego no se traducen en algo que sea realmente tangible y que sea verdad. Ese es el principal problema que vemos los ciudadanos, ¿no? A nivel nacional, en la primera ola de la pandemia, pues muchas comunidades autónomas y muchos territorios alzaron la voz porque se creía que el gobierno de España estaba asumiendo competencias que no eran propias, que eran propias de las comunidades autónomas. Esas comunidades que en un determinado momento pedían el cierre, cuando se cerró, pedían la apertura. Evidentemente eso es esperpéntico, cuando evidentemente eso se evidencia. Lo que ha hecho el gobierno de España yo creo que es algo acertado, que es que cada comunidad autónoma, según sus niveles, pueda decidir. A nivel autonómico, el secretario general y el ganador de las elecciones autonómicas en Castilla y León, Luis Tudanca, tendió la mano para un pacto para la reconstrucción, en el que se fijaron una serie de puntos. La Junta ha incumplido varios de esos puntos. Le exigimos que los cumplan y volveremos a esa cordialidad. Y como decía, aquí a nivel autonómico tienen nuestro apoyo para las medidas, no irá una crítica de ninguno de nosotros. Lo que les pedimos es esas ayudas directas, que ese esfuerzo se dedique a las personas que lo están pasando mal, porque hay mucha gente en esta provincia y en este país que lo está pasando realmente mal. Y ante esa disparidad de criterios y como usted, según usted dice, esa mala gestión por parte de la Junta, ¿vería con buenos ojos volver a la situación de la primera ola? Se dice que esta tercera puede ser peor que la segunda, es decir, que puede requerir medidas más drásticas. ¿Vería con buenos ojos que otra vez el gobierno asumiera ese mando único? No, yo creo que esta es la buena idea. O sea, las comunidades autónomas que asuman sus competencias, que expertos digan lo que hay que hacer en cada uno de los momentos y coordinadamente actuemos. Yo creo que esa es la vía. Lo que creo que hay que reunirse con los sectores. Tienen que reunirse, por poner un ejemplo que estamos tratando, por ejemplo, con el sector de la hostelería, con el sector de la gente que trabaja en actividades deportivas, que se reúnan y vean los detalles específicos, porque evidentemente hay voluntad de poder solucionar las cosas, pero una tabla rasa para todo el mundo, eso no es válido. Y evidentemente cuando se para una actividad, la Junta de Castilla y León ha parado obligatoriamente una serie de actividades, ayudas directas para esa gente, lo que hemos exigido, y muy fácil. Hay enmiendas ya presentadas, ya solo tienen que decir que sí a ese plan de choque de más de 50 millones de euros para que a la gente le lleguen esas ayudas, para que puedan sobrevivir. Si no, evidentemente esto va a ser una crisis no solo sanitaria, es económica y social, pero puede llevarse sectores económicos muy importantes para León. Pero como decía Joaquín, desde el gobierno o desde el PSOE se culpa, en este caso, a la comunidad autónoma culpa al gobierno central. Entre todo este ruido, más allá de quién tenga razón, ¿cómo se mueve el ciudadano? Aquí no hay ninguna culpa. Lo que he dicho es que tienen todo nuestro apoyo para tomar medidas. Tienen apoyo en las medidas que han tomado. Lo que creo es que hay que dar ayudas directas que tienen que estar acompañadas. Que cuando se toma una medida no vale hacer tabla rasa para todo. No puedes generalizar. Para España todo igual. Para Castilla y León todo es lo mismo. Para la provincia de León todo lo mismo. Pues si en el Bierzo las cosas van mejor, o en el sur de León, o en La Ciana,
O en la ciudad de León, ¿por qué tiene que ser la tabla rasa para todos? Hay medidas de un confinamiento perimetral de un determinado municipio. Se pueden tomar muchas medidas hasta llegar a esto. Y es a lo que invito a lo que debemos de ir. A que nos reunamos, a que hablemos y a que acepten las enmiendas, que PP y Ciudadanos dejen de bloquear esos planes de choque para los diferentes sectores. Es lo que pedimos, pero unidad. Pero el gobierno de la Junta de Castilla y León ha anunciado también, primero me parece que eran 21 millones de euros de ayudas directas también para pymes, para hosteleros y comerciantes. Luego ha anunciado otra batería que me parece también eran otros 19 o 20 millones. Parece una lluvia de millones, esto parece la Bonoloto. Pero los millones no están. O sea, y no están los del gobierno, no están los de la Junta, no está ninguno. O sea, a mí me parece, yo le compro el discurso, pero en realidad, al final, lo que estamos viendo los ciudadanos de a pie es que, por mucho que nos digan que hay muchos millones puestos para ayudas directas, no los vemos en ningún sitio. La hostelería en León corre el riesgo de perder 15.000 puestos de trabajo. 15.000 puestos de trabajo. Hemos hablado antes de los créditos ICO. 700 millones, casi 6.200 empresarios han pedido 700 millones en la provincia de León y los tienen que empezar a devolver ahora. Durante 52 meses van a tener que estar devolviendo los créditos ICO que pidieron en el mes de marzo del año pasado. Y sin embargo, seguimos en pandemia y ahora mismo cerrados. ¿Cómo van a poder devolver esos ICO? No sé si en el Gobierno de la Nación hay, porque esto teóricamente dependería del Gobierno de la Nación, algún mecanismo para o bien aplazarlos o bien que esos créditos ICO, bueno, que los apunten al techo, que no los paguen. Evidentemente, las ayudas que se han llegado son las del Gobierno de España. Los ERTEs, la gente los ha cobrado. Esos créditos ICO son una realidad. Esas son las únicas ayudas que han llegado, las del Gobierno de España. Y algo que quiero decir, aquí había dos opciones. Los créditos, evidentemente, son una solución. Las ayudas directas también son una solución. Aquí se han dado las dos cosas. Los créditos, hay estudios y el Gobierno está estudiando pues la posibilidad de los aplazamientos. Evidentemente, no se pueden tomar decisiones en origen. Cuando se pusieron en marcha esos créditos ICO, no se sabía cómo iba a evolucionar la pandemia, pero me consta que el Gobierno de España está estudiando ese tipo de aplazamientos porque probablemente sean necesarios. Hay gente que no está facturando desde marzo. Y estamos en enero, son muchos meses y evidentemente no son capaces de hacer pues, esfuerzos para poder hacerlo. Hay estudios de esto y evidentemente tendremos noticias, también con la ampliación de los plazos de los ERTEs. ¿Usted cree que la gestión de la pandemia, en términos generales, no me refiero al Gobierno de la Nación ni al Gobierno de la Junta, en términos generales la gestión de la pandemia se ha llevado bien? Pues evidentemente ha habido muchos problemas. Yo creo que negarlo pues sería erróneo, ¿no? Ha habido errores, porque era una situación inédita, a la cual pues ningún gobernante, ninguna institución ni ningún gobierno se había enfrentado en la historia, al menos los que la estamos viviendo actualmente, y se han cometido errores, ha habido imprudencias, ha habido faltas de previsión, sin lugar a dudas. Yo creo que eso todo lo tenemos que analizar y reconocer, y lo que tiene que venir en el futuro, pues tienen que ser otras cosas. Hemos aprendido lo que era. Lo que no podemos es seguir cometiendo los mismos errores. En eso sí estoy de acuerdo. La clase política se ha enfrentado a una situación inédita en la historia de nuestro país. Ha habido errores, ha habido rectificaciones, y eso tiene que ser lo necesario, y yo creo que también la sociedad así lo ha entendido. Pero lo que venga por delante, yo creo que haciendo una autocrítica seria no puede repetirse. ¿Y usted cree que el que teóricamente es el capitán de esta gestión, que es el ministro de Sanidad, debe seguir en el cargo siendo candidato a la Generalitat con las elecciones dentro de un mes, en plena pandemia y con las decisiones que se están tomando tan duras? Es lógico que compatibilice la campaña electoral con un ministerio que hoy por hoy es el más importante del gobierno. La campaña electoral no se ha iniciado. Lo que ha dejado claramente el ministro, sí, que el día que se ponga en marcha esa campaña electoral, él dejará su cargo. Yo lo que creo es en que la gente hace con toda su mejor intención, con todo su esfuerzo y con todo su trabajo, pues una determinada tarea y la va a cumplir hasta el último día. Y el día que tenga una incompatibilidad, pues dejará de hacerlo. Eso es lo que creo. No me refiero a una incompatibilidad legal. Evidentemente no hay incompatibilidad legal. No, me refiero no legal, sino temporal. Evidentemente, cuando se inicia una campaña electoral, él lo ha dejado claro, no hablo ya en lo legal. Él ha dejado claro que él dejará de ser ministro en ese momento. Yo no lo veo mal. Yo veo que es una persona muy cabal, que ha hecho las cosas bien, ha dado seriedad y sobriedad en muchos determinados momentos durante la pandemia, ha dejado claro un tipo de forma de hacer política, y creo que es una persona idónea para que en Cataluña pues se tranquilicen un poco las cosas, y lo digo seriamente. Creo que es la mejor persona ahora para encabezar un determinado proyecto,
y el proyecto del Partido Socialista en Cataluña. Y evidentemente creo que ha demostrado su valía. Hasta entonces va a seguir siendo ministro de Sanidad y tiene todo mi apoyo. No puede ser de otra forma. Tiene la cabeza ya en otras competencias y tiene, efectivamente, teóricamente las elecciones son el 14 de febrero. Bueno, en fin, de aquí al 14 de febrero se supone que la campaña electoral son 15 días antes, o sea que el 31 de enero empezaría la campaña electoral. Faltan más de 15 días, 20 días muy importantes de una pandemia. Y sin embargo hay una persona que tiene en la cabeza una campaña electoral. Esto es como en mi partido. En mi partido somos pues muchas personas. Ahora mismo en la provincia de León, pues un presidente de la Diputación, diputados y diputadas provinciales, tenemos procuradores autonómicos, procuradoras, diputados, senadores, alcaldes, alcaldesas, presidentes de juntas vecinales. Somos un equipo y evidentemente en un ministerio hay una persona que es la persona visible en un determinado momento, pero hay mucha gente trabajando detrás. En esta vida, evidentemente, yo creo en los liderazgos horizontales, no en los verticales. Y evidentemente en el Ministerio de Sanidad hay mucha gente y muchos expertos trabajando en el día a día. Y el día pues que el ministro Illa empiece otro tipo de tareas, pues dejará de ser ministro y habrá otra persona que le sustituya. Y ese equipo, el que ha estado pues en el día a día de la pandemia, seguirá allí. El famoso de los expertos que no existían. No, los expertos sí existen, pero evidentemente, como se ha dicho, muchos son funcionarios. Muchos funcionarios que están tomando decisiones pues importantes y trascendentales. Y si han pedido que su identidad pues esté confidencial, creo que es para respetarlo también. Vamos a hacer una pausa. Simplemente, señor Cendón, quería decirle, hablaba de que se han cometido muchas imprudencias, que se han cometido errores. La falta de determinación y de liderazgo de los que nos gobiernan a todos los niveles y en todos los ámbitos administrativos no está faltando también, porque no se están escudando en que la población tiene que autoconfinarse. Está claro que ese mensaje no cala y el índice de contagios lo traduce. No falta determinación a la hora de tomar las medidas y... La verdad que no comparto eso. La gente dice todo lo contrario, que en un estado de alarma, evidentemente, los derechos de las personas se ven muy limitados. Yo creo que sí ha habido determinación, y ha habido determinación del presidente del gobierno desde el primer día. Lo que digo es que todas las instituciones, todas las personas, en el día a día no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, y eso supone que se cometan errores. Por eso ha habido rectificaciones. Lo que hago es autocrítica. Yo creo que todo el mundo la debemos de hacer, y es sano que todo el mundo diga, mira, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué no se ha hecho bien? Que aprendamos de lo que se ha hecho bien y de lo que no se ha hecho bien, y que lo que venga por delante pues no se vuelvan a cometer errores. Y hoy estamos en plena pandemia, en una tercera ola, que no podemos cometer los errores que se cometieron en marzo, y yo creo que ahí se está, en dar soluciones a la gente, y eso es lo que creo. Y la determinación creo que la ha habido de todos. Creo que tomar una medida como la que ha tomado ayer la Junta de Castilla y León, pues se toma con determinación. Creo que no es una medida fácil. Y lo digo sinceramente, por eso digo que tienen mi apoyo, tienen el apoyo de todos nosotros, que no puede ser de otra forma. Lo que creo es que hay que tomar medidas complementarias y que no puede haber una tabla rasa para todos, sino que deberíamos de adaptarnos a cada uno de los casos. Y yo creo que eso es la sensatez, y la sensatez de todo el mundo. Evidentemente la sociedad creo que le está cumpliendo, hay excepciones y las estamos viendo en los medios, pero no es la generalidad. Vamos a hacer ahora sí una pausa en la tertulia y en el filandón y retomamos en unos instantes la conversación con Javier Alfonso Cendón, secretario provincial del PSOE y también diputado en el Congreso. Retomamos la conversación con Javier Alfonso Cendón, secretario general del PSOE por León y también diputado por nuestra provincia en el Congreso. Hemos agotado más del 60% de nuestro programa, lo hemos dedicado toda la primera parte a evaluar políticamente la gestión de la pandemia. Compañeros, vamos a acelerar con otros temas y con otros contenidos. Creo que el señor Cendón quería hacer un anuncio sobre nuevas opciones para la provincia de León. Evidentemente la provincia de León tuvo una mala noticia en el mes de diciembre. Competimos para albergar el Centro Europeo de Ciberseguridad, jugamos la final y finalmente ese centro se fue pues, para Rumanía. Eso sí, nos posicionó a nivel europeo y a nivel internacional como una potencia de ciberseguridad. La provincia de León tiene un potencial muy elevado en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, la defensa, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos un potencial importantísimo. Tenemos a la UME en esta provincia, regimientos militares de tierra y del aire
con un peso muy importante. Tenemos un potencial también a nivel de funcionarios de prisiones y el Congreso de los Diputados recientemente aprobó que se debe crear en nuestro país una academia para los funcionarios de prisiones, al igual que existe una academia de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Es decir, que cuando un funcionario de prisiones apruebe su oposición, se debe de formar en un centro durante una serie de meses. Pues vamos a posicionar desde el Partido Socialista a la provincia de León para que pueda ser la sede de esa escuela de instituciones penitenciarias. Yo creo que tenemos potencial ahí. Combinamos todo, ciberseguridad, combinamos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ese es otro nicho más en el que esta provincia se puede especializar. Uno más de los diferentes ámbitos, la tecnología, sector agroalimentario, energía. Evidentemente tenemos que buscar líneas de futuro y esta es una línea importante que puede complementar pues, el desarrollo con funcionarios permanentes en esta provincia, en esa escuela, pero también evidentemente con gente que va a acudir periódicamente, anualmente, al lugar donde se coloque esa escuela a formarse. Eso tiene un peso muy importante. Por ejemplo, el peso que tiene la Academia de Policía de Ávila en esa provincia y en esa ciudad es importantísimo y vamos a posicionar para que León pueda ser la sede de ese centro. ¿Pero eso quiere decir que está decidido que León pueda ser esa sede o sencillamente vamos a entrar en otra carrera igual que la del Centro Europeo de Ciberseguridad? Vamos a entrar en una carrera. Lo único que se ha decidido es que España debe de crear esa academia, que es muy interesante para formar a nuestro personal de instituciones penitenciarias que tiene pues evidentemente unas tareas y un desarrollo de su profesión de riesgo, con especializaciones, y vamos a potenciar una candidatura para que eso sea en León, combinando con la universidad, con el INCIBE, con la Facultad de Derecho, con todo lo que hay aquí en este entorno, con una prisión modelo a nivel nacional, con unos módulos de respeto que fueron exportados a otros lugares, y lo cual creo que tiene pues, un potencial muy importante. En cuanto al Centro Europeo de Ciberseguridad, para mí fue positivo competir. Nosotros nos posicionamos y España apostó por León. Para mí era la mejor candidatura y lo seguimos siendo. Tenemos que aprovechar esa sinergia, ese potencial. Ahora se nos conoce. Hablar de ciberseguridad en España y en Europa es hablar de León. Tenemos que seguir complementando. Hablar de seguridad perimetral, hablar de seguridad de instituciones penitenciarias, de infraestructuras críticas. Vamos a colocarnos también en ese nicho, que tiene futuro y puede ser interesante para León. ¿Cuándo se decide la sede de esa escuela? No hay una fecha, no hay fecha. Joaquín. Lo que se ha aprobado es que esto vamos a crearlo, que tiene que ser interesante, pero lo que ahora hay que recorrer un camino y tenemos que correrlo desde el principio, ponernos desde el momento a liderarlo. Y esa es una oportunidad que tiene esta provincia. A mí me gustaría hablar de los presupuestos del Estado. Yo creo que han supuesto una nueva decepción para León, que el INCIBE nos ha dado una pequeña alegría porque tiene un montante importantísimo en los presupuestos, pero faltan muchas cosas. Hace unos días en Diario de León hacíamos un gran reportaje hablando de la deuda histórica que se tiene con León, tanto en la Administración Central como probablemente la Administración Regional. Cifrábamos esa deuda histórica en 2.500 millones, pero los presupuestos no nos han dado prácticamente ninguna esperanza de que esa deuda histórica empiece a pagarse en el 2021. Yo creo que fue unos presupuestos buenos para la provincia de León. Suponen un aumento muy importante sobre la línea en la que veníamos con los gobiernos del Partido Popular. Estos presupuestos generales del Estado, para que todo el mundo se haga una idea, de la inversión que realizan en Castilla y León, 1 de cada 4 euros viene a esta provincia. Somos la 6ª provincia de nuestro país con más inversión en infraestructuras. Es cierto, como bien has dicho, que tenemos mucho por delante y tenemos muchas infraestructuras y deudas históricas con León. Las vamos a exigir. Pero los grandes ejes tractores, como puede ser la tecnología, en INCIBE, hablamos de 250 millones que va a gestionar INCIBE, Ciuden, que va a gestionar un montante muy importante en los fondos de transición justa, para los cuales ya se han presentado más de 800 proyectos para la provincia de León, grandes proyectos como ya se han anunciado, pero también proyectos pequeños, un semillero que nos permita dar salida a la situación que nos encontramos. Eso es una realidad. Hay infraestructuras, evidentemente, que tienen que seguir avanzando y que están en un punto de proyecto y que tenemos que seguir ejecutando, pero hay algo por delante muy importante, de lo que ya hemos hablado y creo que tenemos que aprovechar: los fondos europeos. Esos fondos europeos de 140.000 millones de euros, la provincia de León tiene todo para poder recibirlos. Tenemos pues, una provincia en transición, tenemos una provincia con una densidad de población baja en determinadas zonas, eso también se va a incentivar. Y tenemos ideas.
y muchas oportunidades. Y lo que digo, que esos 2.000 millones que se estiman pueden estar ahí. Tenemos que ser inteligentes. Eso es lo que creo, ir unidos, todas las administraciones. Y aquí se ha creado una cosa muy interesante en la provincia de León, a petición de los sindicatos, que es la Mesa por León. Una mesa que yo creo que es la oportunidad y lo que nos da la ventaja sobre otras provincias y otros territorios. ¿Por qué? Porque esa mesa une a empresarios, une a sindicatos, une a instituciones y une a sociedad civil. Lo que tienen que hacer en esa mesa es, todos juntos, esas ideas que haya, plasmarlas en proyectos que pueden recibir financiación. Puede haber financiación para infraestructuras, puede haber financiación para proyectos. Esa es la oportunidad que no puede perder León. Y esa mesa es la oportunidad. Quien no lo vea se equivoca. Por eso llamo a eso, a trabajar en ello. Porque algo claro es, las infraestructuras por sí solas, las inversiones públicas por sí solas no traen desarrollo. Tienen que venir acompañadas pues, de inversión privada, evidentemente. Y ahí está la gente, ahí están los empresarios. Las mesas generalmente unen, sí. Pero en León no sé qué pasa que desunen. O sea, porque efectivamente la Mesa por León puede ser un instrumento muy válido para gestionar todo ese tipo de cuestiones. Y la lista de incumplimientos es larguísima, ¿no? Y esos 140.000 millones, bueno, pues la mesa podría ser un instrumento muy válido. Sin embargo, los sindicatos ya están protestando, no ven avances y ya se plantean dejar la mesa. Hay un enfrentamiento entre los empresarios y los representantes de las administraciones, en este caso de la administración del gobierno, el delegado del gobierno de Castilla y León, Javier Izquierdo, en el que unos reclaman que los empresarios inviertan, los empresarios dicen que verde las han segado, que primero que invierta la administración y luego ya verán ellos. Quiero decir, la mesa no ha unido nada. Pues debe de unirle. Y esto es un llamamiento, y lo hago serio, y la sociedad leonesa no lo perdonaría. Ahora hay la oportunidad, que en esa mesa se pongan las ideas, y que desde las instituciones se pidan los proyectos. Yo creo que es innegable que tiene que haber inversión privada, inversión pública también. Hay infraestructuras muy importantes que ya han llegado a León, porque también tenemos buenas infraestructuras, tenemos un AVE, tenemos aeropuerto, hay autovías, evidentemente tienen que seguir llegando más, pero han llegado muchas. Los empresarios tienen que invertir, y eso tiene que ser un mix. Esto no es una guerra de quién pone el dinero y quién no. Evidentemente, pues las instituciones y los políticos tenemos que poner todo en marcha para que el capital privado gane dinero. A mí es lo que me gustaría, que los empresarios de mi provincia ganaran muchísimo dinero, que generaran puestos de trabajo de calidad. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Y esa es la única vía de solución, y hay que apoyarlo. Y yo llamo al que evidentemente puede haber diferencias. Es que sería ilógico que no las hubiera, porque evidentemente las hay. Pero como dije al principio, la única vacuna para la provincia de León es la unidad de toda la sociedad. Y ahí está la referencia de la misma. El problema al hablar o uno de los problemas al hablar de la Mesa por León es que los sindicatos querían crear propuestas de futuro y lo único que se está haciendo es meter en esa Mesa por León las propuestas que llevan años pendientes. Tenemos pendiente terminar este proyecto, lo metemos en la Mesa por León como una de las ideas o una de las inversiones. Se supone que eso se da por hecho, la deuda pendiente, que hablaba Joaquín, esa deuda histórica, esa deuda de años con la provincia de infraestructuras y de proyectos que no llegan, y a partir de aquí la mesa es por el futuro de León, no por el pasado, no por cerrar con lo que queda pendiente. Y, por ejemplo, aquí el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, era lo que hacía, hablaba de esos proyectos que eran los que se iban a impulsar en la mesa. Esos son los que están pendientes. Habrá que impulsar otros nuevos, ¿no? Por supuesto, y esa es la idea. Y esa es la idea que me han transmitido todos los que están allí. Yo no le he oído a ninguno decir otra cosa. Y yo algo que quiero decir y dejar claro, todos los proyectos de los que se habla hoy, de los que habla esta provincia de León, todos tienen la firma del Partido Socialista. El mayor acontecimiento que se ha producido en esta provincia ha sido la presidencia del gobierno de un leonés, que recibió esta provincia unas inversiones inéditas en nuestra historia. Se pusieron en marcha muchísimos proyectos, algunos, tristemente, no se terminaron. Y esos proyectos son los que estamos hablando hoy. Evidentemente tienen que ser terminados, algunos han tenido que ser modificados, y me parece lógico, pero hay que mirar al futuro, tenemos que mirar los grandes ejes de desarrollo, y los grandes ejes de desarrollo vienen marcados por el conocimiento, por la tecnología, pero desde el sector de la agricultura, agroalimentario, hasta el sector servicios. Y ahí de verdad tenemos un potencial importante que tenemos que aprovechar. Y en estos fondos europeos tenemos que dar ideas. Y a la Mesa por León tienen que llegar las ideas.
Y luego las instituciones las tienen que canalizar, y yo creo que están haciendo un papel muy importante. Y ahí quiero poner en valor también lo que está haciendo la Diputación Provincial de León, que es tender la mano a todo el mundo y poner ya, me constan reuniones constantes del presidente de la Diputación con consultoras, con gente especializada para que esos proyectos se materialicen y se lleven a efecto. Y eso es a lo que animo a todo el mundo a trabajar, a que ya deja llegar las ideas a la mesa, porque la mesa es un órgano que une a mucha gente de León, a la sociedad civil, empresarios, sindicatos, políticos, y que tienen que transmitirla. Eso es la Mesa por León. La Mesa por León en sí no es una institución, es una herramienta, como ha dicho Joaquín, y esa herramienta hay que apoyarla. Estamos en el Bierzo. Y a mí me gustaría que habláramos de la transición justa. Sí. Una transición que incluso alcaldes de municipios mineros socialistas, o al menos de izquierdas, califican como injusta. Vamos a ser capaces de traer para el Bierzo en fin, proyectos que sustituyan lo que hemos perdido, pero traerlos pronto, porque si tardamos mucho en traer esos proyectos, el Bierzo se muere. Estoy de acuerdo, Joaquín, y yo comparto lo que dicen pues, nuestros alcaldes y alcaldesas. La transición justa tiene que ser justa cuando sea justa con los territorios, y es el esfuerzo. Evidentemente yo creo que a nadie se le escapa que el Partido Popular tiró 7 maravillosos años en los que teníamos que haber planificado esa transición, y que las cosas tienen que llegar a tiempo, no se pueden demorar. Yo no le voy a pedir paciencia pues, a la gente que vive, no le voy a pedir paciencia a la gente que vive en las comarcas mineras, porque no se lo merece. Lo que le voy a pedir es que van a tener justicia, y eso sí que lo hemos dicho. Y esa justicia tiene que llegar con los proyectos que llegan tarde. Estoy de acuerdo, porque llegan tarde, tenían que estar ya hace años. Ahora hay 800 proyectos en la provincia de León depositados. Grandes proyectos, algunos grandes proyectos para el Bierzo, de muchísimos puestos de trabajo, pero también hay pequeños empleos, empresas pequeñas, es un semillero, y eso tiene que llevarse a efecto en esta legislatura, una gran parte, y la CIUDEN, que está aquí en el Bierzo, que está en Ponferrada, tiene un papel fundamental para ello, porque va a ser quien pilote todo este tipo de cosas a nivel nacional. El que está al frente de ello, pues es un profesional que desciende de una cuenca minera, que mejor que él no conoce nadie la problemática. Vamos a iniciar, y se van a iniciar en muy poco tiempo, 2 grandes restauraciones. La restauración de la Gran Corta de Favero y la restauración de Villagatón-Brañuelas. Esas 2 restauraciones lo que nos van a permitir es tener mano de obra suficiente para emplear a toda la gente que se quedó descolgada. Eso es inminente, para que nadie se quede en la calle. Hay gente ahora mismo de las subcontratas, evidentemente, que yo creo que todo el día pues estamos escuchando y que tienen toda nuestra solidaridad porque no ha tenido una recolocación. Esa gente la va a tener ahí, esa recolocación. Y los proyectos empresariales tienen que ponerse en marcha. Y estamos presionando a todas las instituciones para que se hagan. A mí lo que me duele es que, por ejemplo, en este caso, la Junta de Castilla y León no ha estado a la altura. No lo ha estado, porque ha incumplido. Y evidentemente que la culpa se puede generalizar en todo el mundo, pues bueno, a medias. Porque yo creo que en la etapa del Partido Socialista con el presidente Zapatero se puso en marcha la CIUDEN, promoviendo ya lo que iba a venir pues en el 2019, en el cierre de la minería del carbón definitiva, y en el 2020 el cierre de las térmicas. Para eso se creó, y eso se ralentizó, porque había gente que no creía en este tipo de cosas. Porque, seriamente lo digo, esta provincia se ha desarrollado y los proyectos se han desarrollado con el Partido Socialista. Y una máxima que defiendo siempre es que cuando gobierna el PSOE, a León le va bien. Y ahora los socialistas que gobernamos a nivel provincial, en los principales ayuntamientos de esta provincia, en León, en Ponferrada, en San Andrés del Rabanedo, pero en muchos otros también, y en el Gobierno de España tenemos un gran reto. Y el gran reto es estar a la altura. Y vamos a estarlo. Lo que veo es que está usted instalado también en el y tú más. No. Mira, Joaquín, no es el y tú más, pero aquí no ha habido y tú más. Lo que he dicho es una reflexión con datos. La inversión que recibió la provincia de León en el gobierno de Zapatero se cuantifica en mucho más de 3.000 millones de euros. Después de eso caímos a menos de 200 millones de euros por año. Esto es realmente son datos y cifras. Y ahora que hemos vuelto a llegar al gobierno, evidentemente tenemos un reto. Yo lo que le quiero transmitir es pues, a las comarcas mineras y a la ciudadanía de esta provincia que vamos a cumplir, que evidentemente los tiempos no han ayudado, con una pandemia. Hemos aprobado ahora mismo los primeros presupuestos, pero esto no es una excusa.
Es decir, el Partido Socialista va a cumplir con León y vamos a volver a hablar de esos proyectos de futuro, de los que tienen que terminarse y los que tienen que venir por delante. Pero, señor Cendón, ¿no va extraordinariamente lento el trabajo del Ministerio de Transición respecto a todo lo que está pendiente? La minería ha cerrado más de 2 años, esos excedentes de trabajadores cifrados en cerca de 300, que después de 2 años no se ha habilitado, no se ha implementado ninguna iniciativa y que ahora mismo no tienen ningún tipo de ingresos. Sí, evidentemente esto llega tarde, como digo, pero llega tarde no desde que llegó el gobierno del Partido Socialista, desde que llegamos nosotros, esto llega tarde de atrás. Las cosas en un ministerio, en un gobierno, evidentemente no se ponen en marcha de un día para otro. Esto requiere un tiempo y hay que ser sinceros, y estas cosas hay que decírselas a la gente. Evidentemente, desde que se toma una decisión en un Consejo de Ministros, a nivel autonómico, hasta que eso se materializa, pasa tiempo. Y algo que ha ocurrido también, y que yo creo que no es ajeno pues la sociedad pues ni leonesa ni española. Los primeros presupuestos que ha conseguido aprobar este gobierno se han aprobado en el mes de diciembre de 2020, porque hasta ese momento el Partido Popular y Ciudadanos los han estado bloqueando. Y ahora lo que sí digo es que tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplir. El Partido Popular y Ciudadanos no tenían capacidad para bloquear los presupuestos, nos han hecho antes porque el Partido Socialista no ha querido. No, eso no es cierto. Tenía la mayoría. El Partido Socialista no tiene mayoría. Bueno, pero ni tiene mayoría con su socio de gobierno. La tenía. No. Bueno, se ha demostrado que sí, la tuvo para la investidura y la ha tenido para los presupuestos ahora, la misma Yo mayoría. Lo que apelo es, y por volver a datos, ¿no? Aquí este país lo hemos gobernado 2 grandes partidos. Y evidentemente al Partido Socialista, cuando se le ha pedido altura de miras y tender la mano, la ha tendido. Con una crisis interna muy importante, como se hizo en su momento para que Rajoy fuera presidente, porque no había otra opción. Y ahora, cuando no había ninguna otra opción para Pedro Sánchez, y en una pandemia estamos viendo, como no todo el mundo tiene altura de miras, y no quiero decir nada más. No, pero dígalo, porque no quiere decir nada más, pero la pregunta es, o sea, desde su perspectiva, entre otras cosas, como diputado nacional, usted está allí en el Parlamento, sí. ¿Cómo ve el gobierno de coalición? Porque eso lo veo fuerte. Eso es lo que no quiere decir, pero... No, veo al gobierno fuerte. Fuerte, pero y veo al gobierno unido, y a un gobierno que va a durar. ¿Unido? Sí. Evidentemente yo creo que... Pero si están todos los días a la gresca. No a la gresca, pero evidentemente hay muchas voces, pero el gobierno es uno. Y como dijo el presidente, el gobierno es lo que dice en el BOE. Esas son sus decisiones. Y yo creo que no cabe ninguna duda que hay debate. Y que en los consejos de ministros hay debate, porque hay 2 modelos. Pero era la única opción que tenía este país. Y yo creo que de toda esta crisis, este gobierno de coalición ha salido unido. Ha salido unido porque salió reforzado. Porque evidentemente lo que había enfrente era el cuanto peor mejor. Y eso no puede ser. Yo recuerdo una frase célebre del Partido Popular: que caiga España, que ya lo levantaremos nosotros. Pues en la peor pandemia y la peor crisis de nuestra historia, eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Y evidentemente el gobierno ha trabajado unido. ¿Y que hay diversidad de opiniones? Sí, pero la voz única es la del presidente y la del Boletín Oficial del Estado. Lo que ha caído es el tiempo. Robert, última pregunta. Tenemos para la pregunta y la respuesta 1,5 minutos. Nada, pues brevemente, ¿qué expectativas tiene para este 2021? Porque no sé si llegaremos a ese acuerdo entre políticos, ese entendimiento, ese diálogo, porque al final nos seguimos viendo en lo mismo, en yo te critico, pero luego nos tenemos que apoyar. No sé si para este 2021, con esta pandemia que estamos viviendo y con esta situación, considera que podemos aprender algo, que los propios políticos pueden aprender algo, y que si tiene esperanzas de que este clima de crispación pueda cambiar. Por supuesto que tengo esperanza. Creo que tenemos que tener altura de miras. Y lo único que pido es para esta provincia unidad, porque tenemos un reto muy importante. El déficit que tiene y lo que viene por el futuro con estos fondos europeos, hoy León tiene la oportunidad de coger las riendas de su destino. Y lo que pido es que la cojamos entre todas y entre todos, entre toda la clase política, pero también la clase empresarial, sindical y sociedad civil, que todas las ideas interesantes para nuestro futuro se hagan llegar a esa mesa por León y que entre todas y todos presentemos proyectos competitivos e interesantes para que León salga de este bache. León tiene futuro, tenemos mucho potencial y yo creo en ello. Pues
Desde la distancia con la mesa vamos a despedir a los interlocutores en esta tertulia, en este filandón correspondiente a esta jornada de miércoles. Javier Alfonso Cendón, un millón de gracias por estar en la 8 Muchas Bierzo y gracias en por la 8 León. oportunidad. Muchas gracias. Y a los compañeros Roberto Núñez de la 8 León, Joaquín Sánchez Tornet, director de Diario de León. Hasta una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Un placer, gracias. La tertulia y el filandón vuelven el próximo miércoles a la 8 Bierzo y a la 8 León. Que pasen la mejor semana posible.